Esto no es la iglesia no será raptada. La Biblia dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Los cristianos dicen que Israel está esperando 7 años de tribulación a ellos por un anticristo, por no haber aceptado a Cristo, que van a ser perseguidos, asesinados, encerrados, encarcelados, maltratados y humillados por un anticristo en 7 años de tribulación para Israel por no haber aceptado a Cristo. ¿Usted cree que eso es posible que pase o no? Ella es una cristiana. ¿Por qué lo hice así? Vea, aquí en este tranvía, yo siempre me siento a compartir la palabra y estoy con mi jefe. A él casi no le gusta que interrumpan los videos, pero la señora ya llevaba media hora con los hombres y mujeres que están a nuestro alrededor, diciéndoles unas cosas, y él la vio. Yo me quedé callado. Él la vio y me dijo, la dejamos que entre. Yo le dije, de una. Entonces volteamos el teléfono y la invitamos para responder las dudas de ella a ustedes. Pero ella, miren, vea, yo tengo... Porque si tenía alguna duda, ¿por qué no la aclaró enseguida en vivo, no? Yo tengo la humildad para soportarla, pero Miguel es más drástico. Ahí le dio fue un mal testimonio a él. Él está con un joven de la calle preguntándole, veo una cristiana que murmura de la gente que él está... En la Biblia no aparece ni rapto ni arrebatamiento. Aparece arrebatados en las nubes, es distinto. Ahora yo le hago una pregunta a usted. Hermano Miguel, ¿usted cómo entiende que seremos arrebatados por Dios? ¿Cómo lo entiende usted? Como se le venga, tranquilo. Arrebatado. Cuando se habla de un gay o de un homosexual, dicen que era porque en Sodoma y Gomorra eran así. Ahora, hermano, usted que es un líder de los contenidos, debe aprender que Sodoma y Gomorra no eran homosexuales, ni eran gays, no, ni LGTBI estaba allá. Yo me puse a estudiar por toda parte qué era lo que hacía Sodoma y Gomorra, porque cuando ella es quemada, como ese terremoto que cayó, como lo que pasó ayer, vean, Sodoma y Gomorra estaba quietica, cuando de momento ese temblor y antes esa voz que usted escuchó, eso ya había pasado en Sodoma y Gomorra. Solo que en Sodoma y Gomorra lo que pasó después se convirtió en fuego que quemó las ciudades. Entonces yo me puse a estudiar qué era lo que habían hecho ellos, y después de leer 20 veces la Biblia, encontré en Ezequiel que la Biblia dice, este fue el pecado de Sodoma: abundancia de pan y ociosidad. ¿Quién fue el hombre que sacó a Israel de Egipto? ¿Cómo se llamó el primer sumo sacerdote? ¿A qué jóvenes lanzaron al horno que arde al horno de fuego? Hubo un hombre a quien Dios permitió que los leones cerraran la boca frente a él en medio de un falso juicio. A un hombre y una mujer participó para que le cortaran el cabello. Y un gallo, después de cantar 3 veces, hizo llorar a un apóstol. Cierto hombre cayó en tierra y cayeron de sus ojos como escamas. Y hubo un hombre que con la sombra de él sanaba a los enfermos. Las trompetas son 7, las copas de ira 7, las plagas 7. El libro del cual estoy hablando tiene 22 capítulos. Pero antes hubo uno que creó algo para salvar a las personas en el diluvio. También hubo otro que dijo, detente solo en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y un joven, muy jovencito, lanzó una piedra y mató a un gigante. Pero hay alguien más interesante. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus... y no abrió su boca. Este tuvo la humildad y la sencillez de ser crucificado. Pero en el principio alguien creó los cielos y la tierra. Y más abajito era nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A los 7 días después de dar vueltas por cierta ciudad, la ciudad se cayó. Todo está en la Biblia y lo dije en código. ¿Usted cree, hermano Miguel, que si Dios pusiera en usted
abundancia de pan, usted debería ser agradecido o deberían volverse un ocioso y a blasfemar de su nombre. Agradecido, pienso yo, ¿no? Bueno, en este momento hay abundancia de pan. Miguel en su humildad dice que sí. Pero ustedes piensen por un momento, Dios tendría el carácter para hacer que un pueblo, el que él llama, entre comillas, su pueblo, sea perseguido 7 años, independientemente de no pensar en los niños, en las niñas, en los adolescentes y en los ancianos, porque va a permitir que un hombre que está siendo lleno de Satanás, porque es inicuo, cuyo advenimiento es del diablo, un hombre endiablado, va a traer una tribulación de 7 años a un pueblo en Medio Oriente desierto, lleno de personas que hasta ni saben ese mensaje. Vea, hace 1 mes y medio casi se forma una tremenda guerra por una cuadra de desierto entre Palestina e Israel. Y el presidente Netanyahu, con él, tuvieron que mediar con el mundo entero, con el presidente John Biden y con el presidente Putin. Bueno, voy a citar unos salmos de memoria. Vamos a citar este. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pero que a los 3 años y medio después, él se quitará ese disfraz y mostrará que es un ser perverso, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros y prodigios mentirosos para los que se pierden. Las personas dicen que en cualquier momento se va a manifestar el misterio de la iniquidad. Un inicuo llamado el Anticristo, que saldrá de la nación de Israel y que tendrá el gobierno mundial por 7 años. Que los primeros 3 años y medio de este Anticristo serán hacerse pasar por un hombre noble y bueno, que controlará la economía del mundo entero, que establecerá la paz mundial, que establecerá la libertad del consumismo y que le traerá a la humanidad una especie de reducción en los precios del consumo de las cosas que son tan costosas, y que mostrará fe, que mostrará amor por los cristianos y que se mostrará como un hombre bueno, el Anticristo, dicen los pastores, en 3 años y medio de la gran tribulación. El reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Dios me lo bendiga muchísimo. Usted y yo hablaremos solitos. Si ella no me escucha, ¿Qué piensa usted? Dios me lo bendiga. ¿En la Biblia qué dice? La Biblia no es para contender. Tú y yo solitos con si ella Dios. se va, Dios existe. 2 minutos. Se fue. Se fue antes de 2 minutos. 2 minutos. Pero ahora responda. 2 minutos. Si ella no se va, Dios no existe. Hasta luego. Bien pueda. No quiso decir vivo, El ¿no? reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. ¿Usted quiere que en este momento, si a los Estados Unidos se va a meter alguien a tomárselo? Las fuerzas especiales, vea, los gobiernos en este momento tienen el armamento necesario para retaliar cualquier intento de invasión. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. Y los deseos de la carne son fornicación, adulterio, envidia, lascivia, disipaciones, herejía, blasfemias, idolatría y avaricia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y Jesús dijo, busquen el reino de los cielos y su justicia, porque Él sabe de qué tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis.
Mire, en este momento hay deseos por conocer lo que conocemos en teología como la escatología. Son 4 caballos que aparecen en una versión del libro de Apocalipsis. En el capítulo 6 dice que es un caballo blanco. Ese caballo blanco salió venciendo y para vencer. La abundancia de pan es tener mucho dinero. Y Sodoma tenía mucho dinero, pero teniendo mucho dinero fue ociosa. Ahora, ¿cómo podría una persona con muchísimo dinero ser ociosa? Primero, blasfema de Dios, blasfema de Cristo, blasfema de Montalvo, blasfema de mí, blasfema de Sansón, blasfema de la hermana, y nos hace querer que creamos que para Él somos mediocres, somos muertos de hambre o somos pobres. La avaricia es cuando yo me creo más poderoso en sustento que el mismo Dios y más que cualquier persona que esté a mi lado. Pero no solamente la avaricia es considerarme mayor que otro, sino convertir lo que tengo en mi propio ídolo. En la Biblia dice que había un hombre rico que dijo: muchos bienes he ganado para muchos días, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los haré mayores, y me acostaré y diré: alma, muchos bienes tienes para muchos días, come y regocíjate. Pero en el Salmo 119, versículo 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Proverbios 36 dice: toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Y en Proverbios 31 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y en Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y en el mismo Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero en Proverbios 28:13 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y en el Salmo 4:6 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Son 7. Ahora, la que está sonando en este momento es la trompeta de la verdad, es la trompeta del juicio. Como por ejemplo, este es el tiempo del juicio y de la venganza. Usted llega a un pastor y le dice: pastor, estoy en los deseos de la carne. Y mismo se imagina que es que usted es un fornicario o un adúltero. Pero los deseos de la carne son idolatría y avaricia y herejía, disipaciones, malos deseos y blasfemias. Y ahí no tiene nada que ver con acostarse con un hombre o una mujer. Los deseos de la carne en principio son la idolatría. El hombre lleno de abundancia y de dinero quiere ser un ídolo, quiere que todos lo reconozcan a él como Dios y que la idolatría se le dé a él, es decir, que lo alaben, que lo adoren y que lo reconozcan. Ese es el principal deseo de la carne, la idolatría, porque la carne de él desea que lo alaben sin necesidad de cometer las prácticas sexuales, que es donde se concentra el pastorado. Usted llega a un pastor y le dice: pastor, estoy en los deseos de la carne. Y mismo se imagina que es que usted es un fornicario o un adúltero. Pero los deseos de la carne son idolatría y avaricia. La avaricia es cuando yo me creo más poderoso en sustento que el mismo Dios y más que cualquier persona que esté a mi lado. Pero no solamente la avaricia es considerarme mayor que otro, sino convertir lo que tengo en mi propio ídolo. Pero el ocio es el que los lleva a cometer los deseos de los ojos, los deseos de la carne
y la vanagloria de la vida. Pero resulta que varios hombres que han visto el trabajo de él le han faltado al respeto de una manera blasfema y con mentiras. A él lo han tratado o lo tratan hasta de ladrón. Pero resulta que varios hombres que han visto el trabajo de él le han faltado al respeto de una manera blasfema y con mentiras. A él lo han tratado o lo tratan hasta de ladrón. Aquí a nosotros nos tienen en este momento con una visión térmica de calor. ¿Saben lo que estamos haciendo? Por 3 razones. Primero, los mini dispositivos digitales que son las cámaras. Aquí saben lo que está pasando alguien que controla la tecnología. 1. Los más avanzados nos tienen desde otro ángulo vigilándonos, no, poniéndonos cuidado. Y los más altos nos tienen a nosotros. Así que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, Romanos 9:7, el pecado pasó a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero 3 versículos. Hermano, acérquese un momento. ¿Usted puede recitar algún versículo que se sepa? Decirlo, dígalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo número 3, versículo 16. Ahora, la mujer sabia edifica su casa, y con esta terminamos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos y Él está aquí. Aleluya, Dios los bendiga. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él creyera sea salvo. Él acaba de decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hombre muy sabio, Lemuel y Asaf, expresó estas palabras a Asaf: Dios, no me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario, no sea que siendo yo rico, blasfeme tu nombre, o siendo pobre, hurte y me olvide de ti. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ese es el Salmo número 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y en 1 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y este dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo que hayamos recibido de dinero, se lo decimos de una vez al pastorado. Lo recibimos porque somos obreros dignos de nuestro salario y nos lo estamos ganando legal. Legal. Él está invirtiendo tiempo y está invirtiendo su tecnología para trabajar. Y yo también estoy trabajando. Él lleva el mensaje que tiene que ver con la fe. Y yo le sirvo al Señor. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 1 Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En Romanos 9:5 dice: de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén.
En San Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En San Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y en 1 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este dice así, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en el mismo Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero en Proverbios 28:13 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y en el Salmo 4:6 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. El presidente Putin mostraron imágenes de personas amarradas así y con mordazas en la boca y con un tiro de gracia en la cabeza por haber blasfemado contra Rusia los ucranianos. Usted vio lo que pasó en Ucrania. Y en Israel mostraron a niños decapitados. Eso pasa cuando alguien quiere quitar el control. ¿Usted quiere que en este momento, si a los Estados Unidos se va a meter alguien a tomárselo? Las fuerzas especiales. Vea, los gobiernos en este momento tienen el armamento necesario para retaliar cualquier intento de invasión. Ahora, los pastores dicen que un solo hombre, llamado el anticristo, va a gobernar el mundo entero, habiendo arsenales nucleares, satélites espaciales, bases espaciales. Vea, hay radares en este momento. Ahora, los pastores dicen que un solo hombre, llamado el anticristo, va a gobernar el mundo entero, habiendo arsenales nucleares, satélites espaciales, bases espaciales. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre 2 veces que está en secreto te recompensará en público. Entonces usted entra diciendo, Padre, Padre celestial, Dios todopoderoso, Rey de la gloria, Dios altísimo, pero primero lo reconoce como Padre. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? ¿Qué dijo Él? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Yo le quería preguntar, ¿cómo se dice Dios en hebreo? Dios en hebreo se dice Él. Muchos seguidores han tenido como esa inquietud y me han preguntado. Se dice Él. Él. La lógica es que los que adoran a Dios es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la mejor palabra para referirse a Él es la siguiente. Señor, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios altísimo. Es decir, fusione las palabras utilizando lo que Él es. Si yo hubiese una oración, que hago mis oraciones siempre, ¿cómo debo empezar? ¿Cómo debo decirle Dios, Padre Celestial? ¿Cómo? La mejor manera de decirle es la siguiente. Padre, es la única, la más, Padre. Y ahí para abajo la si quiere. ¿Por qué? Porque Él dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre 2 veces que está en secreto te recompensará en público. La herencia de los levitas, literalmente, es el sacerdocio y los diezmos, jefe. Okay. Jorge, ¿cuánto demoró Dios en escribir la Biblia? La Biblia, tenemos que entender algo. La Biblia siempre ha estado en el corazón de Dios. Porque aunque es un libro, Dios no escribió ese libro. Dios siempre ha tenido... Ahora, yo le hago una pregunta, jefe. ¿Usted cree que la palabra de Dios solo es la Biblia o hay otra más grande en el corazón de Él? Yo digo que hay otra. La palabra de Dios es eterna. ¿Por qué escribimos Dios con D mayúscula? Porque la palabra D mayúscula y D minúscula, le voy a decir una cosa, no tiene significado, no tiene gramática, es la misma letra. Solamente son cuestiones de las personas. Vea, por ejemplo, a él los musulmanes le dicen Alá, Alá, y aquí le quita Alá, la tilde, ¿y cómo suena? Alá. ¿Y qué es un ala aquí? Pues una alita de pollo. Dios no mira las acciones, mira las intenciones del corazón. Pero la D mayúscula y la D minúscula son
Usted sí sabía, jefe, que por eso hay contiendas aquí en la tierra. El poder de Dios no es cambiado por un alfabeto, ni por un abecedario, ni por la gramática, ni por la filosofía, ni por nada. Él sigue siendo Dios, sea con mayúsculas o minúsculas, o con chinas, o con mandarín, o con árabe, como usted le... Jesucristo es Dios, aleluya. Amén. Cuando digo Muchas que no gracias. creemos en tres o en dos, no es porque no creamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No creemos en más dioses altísimos ni omnipotentes. Pero hay varios dioses así omnipotentes. No. No creemos en dos dioses omnipotentes, solo en uno. Amén. Dios los Muchas bendiga. gracias, nos vemos en una próxima emisión. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes, el todopoderoso, él es el Padre eterno, es nuestro consejero, Jesús es el gran yo soy. Cuando Josué llegó a Canaán, repartió la tierra, les dio herencia a cada una de las 11 tribus un pedazo de tierra, pero a los levitas no les dio tierra, les dio herencia. Por eso dice, Elí, Elí, lama sabactani, dijo Jesús en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la palabra hebrea para Dios es Él, para espíritu es neuma, en griego, Kyrios, en griego, la tribu de Leví. Leví es Aarón, el hermano de Moisés, y María. Anrán y Jocabet, buenos días, tuvieron 3 hijos, Aarón, Moisés y María. Y Aarón y a Moisés los quisieron matar, pero Aarón, no sé dónde lo escondieron, pero a Moisés sí le tocó fue irse para la casa de Faraón. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? ¿Qué dijo él? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día nos lo doy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La lógica es que los que adoran a Dios es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la mejor palabra para referirse a Él es la siguiente. Señor, Dios Todopoderoso. Pero la palabra hebrea para Dios es Él. Para espíritu es neuma, en griego, Kyrios, en griego, ruach. El Yon, el Shaddai, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Yeshua la Masía. Lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo ahí esconde minúscula. Sí. Pero a Cristo, entonces hay minúscula, ahí no vale o sí vale. No. Piensen bien. Ahí vale pues la minúscula. Y Él es Cristo. Si usted pide diezmos, tiene que pedirlos en nombre de Jesús, no para Dios, porque Él fue puesto por Dios. Y todo lo que se pide aquí en la iglesia o se haga es para Jesús o no. Cristo es la principal piedra del ángulo, es el autor de la vida. La iglesia del Señor Jesucristo no es ningún grupo que represente ningún tipo de peligro para la humanidad. Es decir, no son, voy a utilizar algunos términos conocidos, no son un combo, no son un grupo al margen de la ley y mucho menos son mafiosos. La iglesia del Señor no es una mafia y la iglesia del Señor jamás intentará algo contra el Dios mismo y su pueblo. A mí se me hizo una pregunta, o yo no sé, aparece por ahí que si yo no le tengo miedo a la mafia espiritual, que si yo no le tengo miedo a grupos, entre comillas, de pastores que pueden retaliar contra mí. Sí, Jorge, disculpa que lo interrumpa. Vi muchos comentarios, gente que me escribía por el interno, pobre señor que se está metiendo con la mafia de los pastores, de los diezmos, y el que anda en la calle no lo irán a matar, me dicen. Sí. Bueno, aquí estoy, ustedes allá. Entonces él está acá y forma un grupo de 12, luego de 70, luego de 3.000, luego de 5.000 y hasta hoy somos miles. Por gracia nomás. A ninguno de nosotros se nos pide dar nada para él, nada.
La Iglesia del Señor Jesucristo no es ningún grupo que represente ningún tipo de peligro para la humanidad. Es decir, no son, voy a utilizar algunos términos conocidos, no son un combo, no son un grupo al margen de la ley y mucho menos son mafiosos. La Iglesia del Señor no es una mafia. Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el sumo sacerdote de este tiempo. Él no pide que se maten animales para las ofrendas de los pecados y para la expiación o la remisión de las culpas, que era lo que hacían los otros sacerdotes. Tiene que rendirle a Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote y es semejante o parecido a Melquisedec. Ya no hay sacerdotes levitas. Él es superior a los levitas y los que reciben el diezmo en esos libros. Hermanos, yo le hago una pregunta. Si aquí está Jesucristo y Él es el sumo sacerdote, ¿a quién cree usted que el pastorado de hoy debería conocerle entregándole los diezmos? Y Él es Cristo. Si usted pide diezmos, tiene que pedirlos en nombre de Jesús, no para Dios, porque Él fue puesto por Dios. Y todo lo que se pide aquí en la iglesia o se haga es para Jesús o no. Cristo es la principal piedra del ángulo, es el autor de la vida. El diezmo de los diezmos lo entregan a cierta persona que es la encargada de recibir esa parte, que son los líderes de ese pastor. Luego sacan el 4% y lo envían a los oficiales del distrito, es decir, a personas que trabajan en la obra misionera y que trabajan como predicadores en otros países. Se saca una parte para ellos, para sustentarlos por allá tan lejos. Luego del 4% sacan el 2% para comités especialmente de damas y de jóvenes, pero los comités grandes de la ciudad. Y el 3% que queda se lo dan al pastor. El pastor coge el 3% y lo disfruta él y su familia. Así ellos le dan un término final a ese dinero. El diezmo no es una mafia sin vergüenzas. ¿Por qué? Porque el diezmo está en la Biblia, el diezmo es de Dios. Lo que pasa es que ustedes no lo piden para Dios, lo piden en nombre de Dios, pero para ustedes. Si lo pidieran para Dios, se lo entregarían a Dios, pero ustedes no se lo entregan a Dios. Ahora, Dios está aquí. ¿Se acuerdan que yo les di una enseñanza que Dios en el cielo no recibe la mitad y que no tiene Nequi y que no tiene Bancolombia y que no manda al arcángel Miguel y al ángel Gabriel? Pero Él sí está aquí porque Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora bien, ¿ustedes saben dónde está Dios? Pastores, ustedes dicen que les den el diezmo para Dios, ¿cierto? Ustedes se lo entregan, ustedes lo usan en lo relacionado con la logística de sus congregaciones, de sus templos. Yo le explico, Miguel, ¿qué hacen con los diezmos? El diezmo se recoge en un lugar que se llama alfolí, es decir, en un cajoncito o en un baúl o en una urna. Los domingos a mediodía lo sacan de allá y lo ponen públicamente en medio de una reunión de los 10 leprosos. Los limpió y 9 no fueron agradecidos. Uno se postró: Señor, si quieres puede limpiarme. Lo limpió de una. Una mujer le tocó el borde de su manto, fue sanada. Bartimeo el ciego, que recibe la vista, ¡pum!, de una. A un paralítico lo bajaron por el techo, sanado y perdonado. Otro en Siloé, también. Una señora estaba encorvada, 38 años, y vea, la enderezó. Dios se ha manifestado en Cristo para la gracia, no para pedir plata. Así que, pastores, los diezmos, el día de reposo, la circuncisión, las fiestas solemnes, la ley de Moisés y todo lo de... Voy a leerlo, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son el Pentateuco de la Biblia, los 5 primeros libros. Los que siguen son los históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 históricos. Luego siguen los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares.
Luego siguen los profetas mayores que son Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores. Y luego el último grupo del Antiguo, que son los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías, 12, para un grupo de 39 libros. Todo lo que pasaron, todo lo que pasa y pasó en esos libros del Antiguo Testamento tiene que rendirle a Cristo. ¿Por qué Cristo? Luego en Hebreos 2:14, la Biblia dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solamente trajo el Espíritu Santo para la redención de la humanidad, que es lo que nos ha dado, lo que nos guía a toda la verdad, amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y dominio propio. No solo nos ha dado palabra de fe, palabra de sabiduría, ciencia, dones de sanidades, hacer milagros, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. No solo nos ha dado eso, sino que también trató con el diablo, algo personal. ¿Qué fue? La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. En los tiempos finales vendrán falsos profetas que hasta en mi nombre levantarán muertos. ¿No? Estamos hablando con usted, Poncio Pilato, que es en persona acá en la tierra, el mismo Jesucristo, el mismo Orlando de Jesús, Soto, Triana, Triana. ¿O me equivoco? Poncio Pilato. Bueno, la persona acaba de hacer una pregunta y dice que vendrán falsos profetas que en mi nombre levantarán muertos. ¿Quién ha sido el único que ha levantado un muerto en esta tierra? Bueno, hizo otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Jesucristo para usted es el Hijo de Jehová? Él me está preguntando que si Jesucristo es el Hijo de Jehová. Literalmente sí. Sí. Bueno, usted que conoce la Biblia, le hago otra pregunta. ¿Jesucristo convirtió los barriles de agua en vino? ¿Cierto que sí, caballero? No. Obvio que sí. No, porque no eran barriles, eran odres. Bueno, pero los convirtió en vino. Convirtió el agua en vino. Bueno, estamos hablando que Abraham, Moisés, cualquiera de los dos, en su pueblo de Egipto, convirtió las rocas en agua. Perdón. Ni Abraham ni Moisés. Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el sumo sacerdote de este tiempo. Él no pide que se maten animales para las ofrendas de los pecados y para la expiación o la remisión de las culpas, que era lo que hacían los otros sacerdotes. Vea, habían 12 tribus en Israel y 11 tribus, Judá, Isaacar, Dan, Neftalí, Rubén, Isaacar, Judá. Esas 11 tribus recibieron en Canaán posesión de la tierra, pero una tribu llamada la tribu de los levitas no se les dio lugar en la tierra, sino que se les encargó el tabernáculo de reunión, o sea, donde se presentaban los judíos con las culpas y los pecados a ofrecerle a Dios una humillación para pedir perdón. El requisito era que llevaran animalitos y esos sacerdotes los sacrificaban delante del pueblo y se los ofrecían a Dios. Esos hombres tenían el deber de sustentarlos a ellos con el producto del grano todo el año. A eso lo conocemos en la Biblia como los diezmos. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice algo, tiene que ser así. Vea lo que dice la Biblia. Dice, y no había necesitado entre ellos, pues vendían sus propiedades y compartían con los que necesitaban. Y ninguno decía ser suyo nada propio, nada. Comían con alegría y sencillez de corazón el pan en las casas. La pregunta es, ¿en las iglesias cristianas cree usted que hay necesitados, sí o no? Claro que sí. Y no puede ser así, no pueden haber. Volvamos al punto. Jesús tiene una iglesia que se va a presentar a sí mismo santa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa iglesia, ¿cree usted, Miguel, que vive necesitada de algo? Piense bien. No. La iglesia de Jesús no tiene ningún tipo de necesidad, porque la cabeza, que es Dios, sustenta a través de Cristo la iglesia. Pero en las congregaciones hay demasiados necesitados de cosas económicas y los pastores no quieren hacerse cargo de esa carguita.
que pesa bastante, pastores. Algunos tienen cargas de 50 kilos, de 100 kilos y hasta de 200 kilos. Pero lo que yo nunca he podido entender, porque hay unos bien No se vestidos, despojan, ellos no se... y hay otros que están, Ellos mejor no se dicho. despojan. El pastorado, si hay gente dura, ávaros, digámoslo en términos así, miserables, son los falsos pastores. Ancianas, viudas, huérfanos, personas necesitadas para suplir y crear cosas que se parecieran a Cristo. Por ejemplo, Satanás tenía un grupo de hombres en Israel en el tiempo de Cristo, los cuales se llamaban los escribas y los fariseos. Estas personas eran de Israel, pero eran un grupo grande de hombres que parecían a la iglesia. Estos eran la mafia de su tiempo. Hablemoslo pues literalmente como me lo han dicho a mí. La mafia de su tiempo eran los escribas y los fariseos, los saduceos, algunos herodianos, pero en principio eran los fariseos de Israel. Los fariseos de Israel perseguían a Cristo de todas las maneras posibles. Y un día Él los confronta de frente, así como yo lo hago con ustedes, falsos pastores. Y les dice, fariseos hipócritas, generación de víboras, serpientes. Les dijo así, ustedes para la gracia, no para pedir plata. Así que, pastores, Jorge, le quiero contar algo. no la sacaron del estadio, en esta se equivocaron. Jorge, le quiero contar. En mi pueblo llegó un pastor que estaban hasta aguantando hambre. Hizo una iglesia y iban todos los domingos personas. Ese mismo año lo vi con cadena, anillo, para una casa, compró un carro en ese mismo año. ¿Qué pasó ahí? Vea, ¿Será que estaba...? en una congregación donde hay más de 100 personas, pues el pastor lleva prácticamente las de ganar en la economía, porque 100 personas son personas que tienen en el corazón agradecimiento con Dios, porque Dios los ha sanado, los ha bendecido, los ha ayudado y los ha cuidado. Y cuando ellos quieren dar plata, pues sencillo, la dan ahí para Él. Ellos la dan en agradecimiento a Dios, pero el sinvergüenza no hace cosas con la plata, hermano. Y lo peor, pastores, es que vea, yo le digo algo a ustedes, pastores falsos, porque hay pastores verdaderos y hay pastores falsos. La Biblia dice, hermano Miguel, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, la iglesia del Señor Jesucristo, no es ningún grupo que represente ningún tipo de peligro para la humanidad. Es decir, no son, voy a utilizar algunos términos conocidos, no son un combo, no son un grupo al margen de la ley y mucho menos son mafiosos. La iglesia del Señor no es una mafia y la iglesia del Señor jamás intentará algo contra el Dios mismo y su pueblo. A mí se me hizo una pregunta, o yo no sé, aparece por ahí que si yo no le tengo miedo a la mafia espiritual, que si yo no le tengo miedo a grupos, entre comillas, de pastores que pueden retaliar contra mí. Sí, Jorge, disculpe que lo interrumpa. Vi muchos comentarios, gente que me escribió por el interno, pobre señor que se está metiendo con la mafia de los pastores, de los diezmos, y el que anda en la calle no lo irán a matar, me dicen. Sí, bueno, el diezmo no es una mafia sin vergüenzas. ¿Por qué? Porque el diezmo está en la Biblia, el diezmo es de Dios. Lo que pasa es que ustedes no lo piden para Dios, lo piden en nombre de Dios, pero para ustedes. Si lo pidieran para Dios, se lo entregarían a Dios, pero ustedes no se lo entregan a Dios. Ahora, Dios está aquí. ¿Se acuerdan que yo les di una enseñanza que Dios en el cielo no recibe la mitad y que no tiene Nequi y que no tiene Bancolombia y que no manda al arcángel Miguel y al ángel Gabriel? Pero Él sí está aquí porque Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora bien, ¿ustedes saben dónde está Dios? Pastores, ustedes dicen que les den el diezmo para Dios, ¿cierto? Ustedes se lo entregan, ustedes lo usan en lo relacionado con la logística de sus congregaciones, de sus templos. Yo le explico, Miguel, ¿qué hacen con los diezmos? El diezmo se recoge en un lugar que se llama alfolí, es decir, en un cajoncito o en un baúl o en una urna. Los domingos a mediodía lo sacan de allá y lo ponen públicamente
en medio de una reunión de los diezmos, el día de reposo, la circuncisión, las fiestas solemnes, la ley de Moisés y todo lo de... Voy a leerlo, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son el Pentateuco de la Biblia, los 5 primeros libros. Los que siguen son los históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los 12 históricos. Luego siguen los poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego siguen los profetas mayores, que son Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Esos son los profetas mayores. Y luego el último grupo del Antiguo, que son los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Ageo, Sofonías, Zacarías y Malaquías, 12, para un grupo de 39 libros. Todo lo que pasaron, todo lo que pasa y pasó en esos libros del Antiguo Testamento tiene que rendirle a Cristo. ¿Por qué Cristo? Luego en Hebreos 2:14, la Biblia dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no solamente trajo el Espíritu Santo para la redención de la humanidad, que es lo que nos ha dado, lo que nos guía a toda la verdad, amor, gozo, paz, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y dominio propio. No solo nos ha dado palabra de fe, palabra de sabiduría, ciencia, dones de sanidades, hacer milagros, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. No solo nos ha dado eso, sino que también trató con el diablo, algo personal. ¿Qué fue? La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. En los tiempos finales vendrán falsos profetas que hasta mi nombre levantarán muertos. No, estamos hablando con usted, Poncio Pilato, que es en persona acá en la tierra, el mismo Jesucristo, el mismo Orlando de Jesús, Soto, Triana, o me equivoco, Poncio Pilato. Bueno, la persona acaba de hacer una pregunta y dice que vendrán falsos profetas que en mi nombre levantarán muertos. ¿Quién ha sido el único que ha levantado un muerto en esta tierra? Bueno, hizo otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Jesucristo para usted es el Hijo de Jehová? Él me está preguntando que si Jesucristo es el Hijo de Jehová. Literalmente sí. Sí. Bueno, usted que conoce la Biblia, le hago otra pregunta. ¿Jesucristo convirtió los barriles de agua en vino? ¿Cierto que sí, caballero? No. Obvio que sí. No, porque no eran barriles, eran odres. Bueno, pero los convirtió en vino. Convirtió el agua en vino. Bueno, estamos hablando que Abraham, Moisés, cualquiera de los dos, en su pueblo de Egipto, convirtió las rocas en agua. Perdón. Ni Abraham ni Moisés. Jesús de Nazaret, Jesucristo, es el sumo sacerdote de este tiempo. Él no pide que se maten animales para las ofrendas de los pecados y para la expiación o la remisión de las culpas, que era lo que hacían los otros sacerdotes. Vea, habían 12 tribus en Israel y 11 tribus, Judá, Isaacar, Dan, Neftalí, Rubén, Isaacar, Judá. Esas 11 tribus recibieron en Canaán posesión de la tierra, pero una tribu llamada la tribu de los levitas no se les dio lugar en la tierra, sino que se les encargó el tabernáculo de reunión, o sea, donde se presentaban los judíos con las culpas y los pecados a ofrecerle a Dios una humillación para pedir perdón. El requisito era que llevaran animalitos y esos sacerdotes los sacrificaban delante del pueblo y se los ofrecían a Dios. Esos hombres tenían el deber de sustentarlos a ellos con el producto del grano todo el año. A eso lo conocemos en la Biblia como los diezmos. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice algo, tiene que ser así. Vea lo que dice la Biblia. Dice, y no había necesitado entre ellos, pues vendían sus propiedades y compartían con los que necesitaban. Y ninguno decía ser suyo nada propio, nada. Comían con alegría y sencillez de corazón el pan en las casas. La pregunta es, ¿en las iglesias cristianas cree usted que hay necesitados, sí o no? Claro que sí. Y no puede ser así, no pueden haber.
Pues aparezco yo, es que con páginas creadas a nombre mío, cobrando plata a nombre mío, es que en YouTube, en sueldos, que el teólogo de Medellín, página oficial, no, lo que sea de Sabana y sea de Miguel es legal, de resto yo no he autorizado páginas. Yo no le he autorizado a nadie que cobre sueldos en YouTube, en Facebook a nombre mío. Los novios dan un concierto de chupar piña, cosa seria, donde antes no se podían besar a los hermanos. Ahora nosotros, ¿qué debemos hacer? Mostrar que en las iglesias hay un club y también la iglesia. Ellos se van para la casa, la suben al computador y buscan cualquier montón de demonios, brujos, a la abejita Conavi, una monja, al Papa Tertuliano, a Luis Toro, y llegan y adornan el video y dicen, teólogo ataca 50, y ponen de palabra para los 50. La tecnología monta lo que sea. ¿Creen en Jesús los testigos de Jehová? ¿Usted qué ¿Qué van a creer en Jesús si para ellos el superior es Jehová y Jesús es un profeta para ellos? Y no saben que Jesús es el fundamento de apóstoles y profetas, y que en el Nuevo Testamento hay que hablar es de Jesús, no de Jehová. Bueno, una preguntita, yo siempre he querido saber esta, ¿cierto? ¿Por qué van casa por casa los testigos de Jehová? Pues sencillo, porque los enredan más fácil, en secreto. Una persona que le abre la puerta a usted a las 7 de la mañana medio dormido, se come toda esa podredumbre de enseñanza que no tiene que ver con Cristo, sino con ellos hacer presencia de aconsejar ropa. Las imágenes no se ven ahora porque tienen ojos y no ven. Oídos tienen y no oyen. Manos tienen y no palpan. Usted ora una imagen, la oración no llegará jamás. Los católicos lo hacen creyendo que Dios les contesta, pero nunca les contestan. El que contesta es Dios en otra oración. Por ejemplo, la persona oró en la casa, allá le contestó y se va para la misa y mira la muñequita y cree que le contestó la muñequita, ya no fue aquí donde le contestaron. ¿Por qué? Porque el que se humilla a Dios lo exalta. Pero bueno, ahora que hay preguntita para usted. Miguel Ortiz Galindo dice, dígame los orígenes de la teología y su autor. Bueno, literalmente los orígenes de la teología son gramaticales pedagógicos, es decir, su origen nace en el Concilio de Nicea y nacen por Martín Lutero, por Tertuliano de Antioquía, por Atenágoras de Grecia, y se desarrolla más por los lados de lo que es ya Medio Oriente, por los antiguos ortodoxos rabinos, por personas que buscaron en el Mar Muerto, en el río Nilo, cuneiforme, que es la lengua egipcia, y ya pasaron a papiros, que eran pedazos como de cáscara de plátano, y pergaminos, que eran los cueros de los animales, donde plasmaron la teología. Todos los reyes sacrificaron a los hijos en fuego, todos. No podemos decir uno, ahí le nombré 10. ¿Usted quiere uno? No, yo le nombré 10. La muerte del hijo era como Abraham le iba a hacer, iba a matar al niño en fuego, a chuzar. Y Dios le dijo que no lo hiciera y le salvó la vida a Isaac. Es conocedor de la Biblia, ¿cierto? ¿Usted cree que ya se perdió el respeto por Dios? Pues yo he visto que van de pronto los cristianas y van a la iglesia con vestido, pero no llevan el casado, que van a la iglesia católica, sí, claro, en pijama. Hermano, se perdió. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Tiene las marcas de Cristo encima. Entre. Pero hay gente que dice, no, yo soy cristiano, soy testigo, y le digo yo, alzate la camisa. Veo la puñalada pues en el costado. Veo. Mostrame la puñalada en el costado. Mostrame las manos si tiene clavos. Baal era un demonio con las manos de una plancha, y ahí a horno caliente, no eran candela, eran el horno. Las manos de él estaban debajo de las brasas, la calentaba y las manos de él se volvían una plancha donde se hacen hamburguesas. Uno llega y manda un mensaje y los de tecnología lo cogen, lo adornan, le ponen muñequitos, ponen al diablo aquí ponen al teólogo y aquí ponen al papa, y luego dicen teólogo está defendiendo a los católicos, y eso me arman unas panoramas cuando aparece un video diciendo el teólogo no quiere irse para la fundación. Con esto ¿Qué hubo cuando el Cordero rompió el 7º sello? Vamos a comer carne, las aves. Ese día del juicio, del fin del mundo, es cuando abrió el 7º sello. Ay, Dios mío, es como decir que ahorita el metro se voltea, a los celulares se les apaga la energía, los bombillos explotan solos. Los carros andan de abajo sin frenos, hay accidentes, hay choques, un caballo matando gente, un ángel quemando gente, el sol calentando sobre las personas 7 veces, no hay agua, no hay luz, no hay papas, no hay butifarras, se acabó los venezolanos, se acabó el palito de queso, se acabó porque viene el día terrible. Y ahora está don Ricardo Rodríguez de avivamiento, ¿pero de qué? Avivamiento del bolsillo, no se siente nada. Una iglesia
con 4.000 personas que por la tarde, no ven la hora que sean las 5 y usted ve el desfile de 80 personas con baldes verdecitos así, para que lo repleten. Eso de relaciones sexuales a temprana edad no lo hagan. Pregunten al papá qué consecuencias hay si me embarazan. A trinar con un niño siendo bien jovencita. No, primero haga plata, coja una carrera, vuelva a hacer una tesa, una dura. Por culpa de Dios no es asesino. Si quiere pagar la vida por inocencia, a Cristo. Lo juzgaron siendo inocente. Y soltaron a grosero de Barrabás, hermano. Es Cristo el fundamento. A mí me pagaron 10 puñaladas y 2 balazos en esta ciudad. Me llevaron 7 años a la cárcel, sindicado a 68 años por un homicidio que yo no cometí. Y están en una angustia y en un lodo, en una cosa tan madremente traumante, sin mamá, sin nadie. Se presenta a Jesucristo y me ofrece la paz. Y me lo bajó a 25 años y luego a 7 y me sacó. Ahora me ha hecho llegar a la humanidad. Es Cristo, no es nadie más, Miguel. Déjanos pegar, que el fariseo nos persiga, que en el templo nos reciben y que lo último, digan, suelten a este asesino en vez de a vos. ¿Usted aceptaría que a usted lo juzguen a muerte por culpa de un asesino? Si quiere pagar la vida por inocencia, a Cristo. Lo juzgaron siendo inocente y soltaron a grosero de Barrabás, hermano. Es Cristo el fundamento, pero las iglesias, cada uno tiene su fusilería lista espiritual. Pentecostales, unitarios, Jesús solos, qué palabra tan fea. Trinitarios, Dios de 3 cabezas, sáquela del estadio. Porque los domingos de 4 a 5 es el mejor culto. 700 personas. Y el mancito ya tiene 40 manes listos con las coquitas para la mera ofrenda. Es un comercio donde los pastores de ahí dan el asco. Y ese mismo día coger al diablo y le pegar un balazo, es molestar. Coger al diablo y le cortará, tampoco se la corta. Coger al diablo y para el infierno con toda su corte de mentirosos. Y lo advertimos, no nos creían. Teólogo está mal. Lo que sea, digan lo que sea, pero la palabra es viva y eficaz, peluche. Amén. Hombres, hablar de mí, los amados van a hablar de la Biblia. A ver, ¿cuál de ustedes da un mensaje bíblico? Puede saber, negro. Vos decís que yo necesito fundación. Listo. Da pues un mensaje bíblico. A ver, negro, ya en este momento en vivo por el mundo. Le tiene rabia porque se lo ganó en un debate, ¿no? Ya le gané el primero. Y ayer volvieron y me metieron. Otra vez con lo mismo. Usted es un pobre lagarto. Le trata como la gana, pero nunca habla de esta y de esta. Yo sí he hablado 200 videos. ¿Quién gana? El que enseña. Aquí no es que yo necesito. Con él me mandaron. Con él nos han mandado cuatro debates y los ganamos todos. Por eso hemos dejado de grabar en la calle porque se nos meten muchas personas y a mí no me gusta como de pronto grabar eso. Estamos trabajando en Sabana y trabajamos lindo. Pero a mí me ven en el centro. Y a mí me mandan el brujo. Me han mandado brujos. Señoritas que dicen que son la Santa Muerte. Me han mandado. He trabajado con los perros. Llega el policía, llega el jornal, pero los últimos que están llegando son personas que ofrecen. Yo no, ¿cuál fundación? Ya conozco eso. Yo estaba en 15 fundaciones. Me he volado de 30 procesos, las conozco todas. Disculpe que lo interrumpa. Hay un moreno, pues se llama creo que José Luis, y lo vi por ahí en un video del sello de nuestro compañero, ¿cierto? Que dice, le mantiene comentando cosas feas, que no sé qué. Yo les voy a decir una cosa. El sello, yo vivo en el centro. Y el sello pasa por el centro para hacerle una vuelta. El sello me ve a mí y me llama. Cuando el sello me llama, el hermanito de él graba lo que está pasando. Para todos los hermanos, buenos días. Yo me llamo Enrique Gómez y dirijo la iglesia del 1.000.000 de almas. Ahora, la Biblia no dice que sea 1.000.000 porque lo pediste 2 hombres. ¿Te parece mucho 1.000.000? O yo pido 4 millones. Jorge, ¿dónde predicó Jesús cuando era niño? En el templo de 12 añitos, predicó en el templo y sorprendió a todos con las enseñanzas. Sí, qué severo maestro. Le tengo la buena a Jesús. Lo quiero mucho porque me ha hecho cosas muy bonitas. Si alguien ha mucho en esta bendita vida es a él, hermano. ¿Sabe por qué? Porque solo buscan en este momento. Ya están felices. Porque ya rompieron. Pero ya se les acabó. Ahora anhelan que llegue el domingo rápido. ¿Quiere ver un domingo alegre? Miren la cara a un pastor. Porque sabe que a las 10 de la mañana cobra de contado el diezmo. Y Cristo no recibe el nequi de él. Y me dice, teólogo, ¿qué pasa pues, hermano? ¿Cuánto le llegó al nequi a nombre mío? Una paila corriente llena de manteca, pero manteca no chinchito. Oh, un lugar caliente. Y avientan un bebé allá. Que porque eso es cultura judía o cultura espiritual. Espiritual es lo que es del diablo, hermano. Dina, la niña de Lea. Pues a las niñas decimos, confíen en Dios y oren mucho y hablen con sus papás.
Cualquiera grosero que esté por ahí mirando y con cosas, cuenten, lo guarden ahora. Una iglesia sin mancha y sin arruga, de estar mirando a las hermanas, que se usa hacer masajes, que hermanito una integración, que espero la pijamada, que vámonos de viaje en un bus por allá y cuando todos me apaguen el ojo, yo le echo pujeta, besito a la hermana, que visito a la esposa del pastor, pregando a ser adúlteros, fornicarios. Pero las iglesias, cada uno tiene su fusilería lista espiritual. Pentecostales, unitarios, Jesús solos, qué palabra tan fea. Trinitarios, Dios de tres cabezas. Testigos de Jehová come yucas aquí porque el reino es en el cielo. La teología tiene como origen los 10 mandamientos. La teología es letra escrita en algo que hable de Dios. Y esta es la teología. Yo la leí y conozco 30 veces la teología. Están celosos y nos atacan porque no han leído sino una vez la teología, pero yo les gané, la leí 20. Y digo, nunca se apartará de tu boca día y de noche. A mí me mandaron la ley de noche, la leí 20 veces. Vea que él se queda callado. Si usted quiere ver un video legal, mire los de Montalvo. Montalvo no me interrumpe para nada. Solo me permite responder preguntas bíblicas. Pero estos no, Jorge, hay que pedir perdón, hay que hacer esto, hay que hacerlo uno. En los videos que yo estoy bandereado, que quedo como el propio ridículo, es en los videos de la calle, en ninguno de Montalvo, donde yo quedé así. Pues a las niñas decimos, confíen en Dios y oren mucho y hablen con sus papás. Cualquiera grosero que esté por ahí mirando y con cosas, cuenten, lo guarden ahora. Ustedes no van a experimentar sexo. Niñas, adolescentes pequeñas, no, eso no. Usted lo disfrutará porque es nuevo para usted, pero el perverso lo aprovecha y se vuela. Eso de relaciones sexuales a temprana edad no lo hagan. Pregunten al papá qué consecuencias hay si me embarazan. Hasta un niño siendo bien jovencita. No, primero haga plata, coja una carrera, vuelva a hacer una tesa, una dura y después, cuando ya tenga un poquito del almendro maduro, es decir, cuando se sepa pensar, mírelo. Mírele su estatus, quién es, de dónde viene, cree en Dios, tiene con qué mantenerme, si no que acelere, llegará otro. Y yo le he dado autoridad de que piense que necesito o no necesito. Yo trabajo con Miguel y si él me manda para la fundación me voy. ¿Y por qué me voy para una fundación? ¿Por qué? Si yo no quiero. Bueno, usted dice que todavía no es el momento y cómo lo voy a obligar, ¿no? Él a mí no, es que, vea, si alguien a mí me respeta y me quiere como un papá de verdad, como un hijo, es él. 200 videos y nunca me ha ofrecido una fundación. Y son conocidos en el mundo entero. Y ahora estos aparecidos que llevan un mes, me traen un pendejo me traen una persona. Hay hermanos que van con unos pantalones tan apretados y se suben al púlpito que se le nota su parte íntima. Hermanas con unas faldas pegadas que, mejor dicho, parecen un chicle. Eso es. Cuando ya tenga un poquito del almendro maduro, es decir, cuando se sepa pensar, mírele su estatus, quién es, de dónde viene, cree en Dios, tiene con qué mantenerme, si no que acelere, llegará otro. Tienen templos cerrados por fuera, que lo único que le falta es que pongan 2 escoltas con fusiles o perros para que no dejen entrar a la gente. Usted no deja entrar a nadie allá, solo ustedes, los que son miembros de los testigos, ya sabe quién es, hasta el perro de Julano. Si alguien ha mucho en esta bendita vida, sabe él, hermano. Encontrarme en la cárcel, en la calle, por eso es que están bravos, porque el que mucho se le perdona mucho ama, y yo lloro por él y me van a matar por él, hermano. Deje esposa, lo que sea, por Jesús. Ay, hombre, no se compara con nadie, ni con plata, con Jesucristo, hermano. Si nos ponemos a hablar de él, créame, hermano, pentecostales y trinitarios nos ponemos a llorar. Lo que él ha hecho con nosotros, al que mucho se le perdona mucho ama. Sacó presos de la cárcel, enfermos, sicarios, transformó hombres que eran gays de transexual, los pasó a hombres, ha arreglado hogares, hermano, ha sacado gente de la cárcel. Si hablamos más aquí en Antioquia de los miles de milagros que ha hecho Jesús con todos nosotros, créame, hermano, que esto se inunda en un mar de lágrimas, porque realmente él fue la crema. A mí me pagaron 10 puñaladas y 2 balazos en esta ciudad. Me llevaron 7 años a la cárcel, sindicado a 68 años por un homicidio que yo no cometí, y están en una angustia y en un lodo, en una cosa tan madremente traumante, sin mamá, sin nadie. Se presenta a Jesucristo y me ofrece la paz. Y me lo bajó a 25 años y luego a 7 y me sacó. Ahora me ha hecho llegar a la humanidad. Es Cristo, no es nadie más. ¿Por qué le tocó hablar de Diomedes Díaz? Y un año de él es parejo conmigo. Iba con la jefe todos los días a mi hotel. Me sacaban desayuno, almuercito y para la pieza. Tome. Y se esforzaron. Y hoy estamos donde estamos por 1 año y medio de él de trabajo. Ahora llega un aparecido
a querernos tumbar la obra que llevamos hace tiempos. No, que es que usted me las pone muy textualmente. Muy textualmente. Usted tiene que cogerlas De con tal lógica. manera No. amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Imagínese, Uno. ¿Cómo va a mandar uno a matar a su hijo? Hermano, usted no lo mandaría a matar, pero Dios sí. porque Entonces es malo. usted. Imagínese cómo sería. Si a usted un perro lo va a morder, se deja. Puede que me dé. Bueno, y si usted tiene su niña en un prado y una serpiente se la va a morder y usted tiene un machete, ¿qué hace? Entonces, se defiende, entonces, porque Dios no se va a defender también. Dios creó los grandes monstruos marinos. ¿Y sabe de dónde viene Godzilla? Del mar. Los dinosaurios, aunque ustedes, pastores, digan que no existieron, es una de las enseñanzas más verdaderas y verídicas que tiene la ciencia moderna. Los dinosaurios. Porque Dios los creó. Un monstruo marino literalmente no es un tiburón. Es un dinosaurio. El creador de la vida, mire, el que creó las plantas, los animales, la tierra, los planetas, no es una deidad. No es una deidad. Creó los cielos y la tierra y los animales, está en la Biblia. No es una deidad. Sacaste de la enseñanza de que él creó esto. No es una deidad. Crees en la Biblia. No, es que la Biblia no. Pregúntele usted eso a un chino. Pregúntele a un chino a ver si el chino le va a decir. Gautama Buda creó la tierra. No la creó. ¿Quién la creó? Una fuerza poderosísima. Dios. El Dios Altísimo, que es espíritu y que es omnipotente, tiene alas y tiene plumas. Plumas. Dios con plumas. ¿Ah? Aparte de eso, tiene espaldas. Tiene ojos, tiene boca, tiene manos. Aleluya. Usted dice que Dios es una persona, como le dijo ahorita, que tiene boca, tiene espalda. Es más, hasta come porque se sentó con ya le digo con quién. Bueno, no, él estaba Dios se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre y comieron un ternero. El verdadero creador de la vida, que no es una deidad. Usted me está hablando de Dios, el que yo le dije que era malvado, que era asesino. El creador de la vida no es una deidad porque no pide sacrificios. Ese no es un Dios. Mire que el creador no es un Dios porque no pide sacrificios. Vamos a hacer una cosa. Vamos a mostrar con la Biblia que Dios es malo. Listo, vamos a mostrar. Bueno, ahora. Ya le muestro, pues venga, pues no me graben y yo le voy a mostrar que Dios es demasiadamente cruel y malvado. No, usted va a mostrar a Dios juzgando. Sí. Muestra al hombre matando, a Satanás mintiendo, y le muestro a mujeres. Miguel, yo tengo una pregunta. ¿Para qué Dios puso esos planetas ahí? ¿Para que fueran el adorno del universo y no tuvieran significado alguno? En la Biblia aparecen varios seres con poderes sobrenaturales. El primer personaje que aparece en la Biblia capaz de hacer cualquier cosa es Jesucristo. Piense bien, ¿usted cree que Jesucristo podía levantar a un muerto? Multiplicar los panes. Jesucristo podía hacer milagros. ¿Por qué? Porque venía del cielo. Jesús vino del cielo y yo lo muestro. San Juan capítulo 3 dice: nadie bajó del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Estaba hablando con Nicodemo y a la vez estaba en el cielo. El único ser que dijo que estaba en el cielo y estaba en la tierra y hacía milagros en ese campo fue Jesucristo. Entonces ¿usted cree que Jesucristo viene de otro planeta? ¿Es posible decir que Jesucristo es un extraterrestre que viene de otro planeta? Viene del cielo. Y el cielo no es aquí abajo. Pero la Biblia nos dice que tenía que nacer tener 8 días para la presentación, 12 años en el templo. Pero la demostración de poderes de Jesús nos muestra que es un ser diferente. Vamos a hacer una cosa, se llama Gustavo. Yo le voy a comprobar aquí que Dios existe. No, espere. Con esta termino. Listo, Dios existe. Sí, va. Si aquí hay más personas que dicen que Dios existe, usted en menos de 5 minutos se va. Dios existe. Entonces yo le doy la 1, Dios existe. 2, 3, Dios existe. 4, Dios existe. 5, Dios existe. 6, existe Dios. 7, 8, 9, 10. Va a llegar el momento en que va a morir, porque si existe, todo lo que existe tiene fin. Dios no existe. Por eso, pero yo le pongo, dijimos que íbamos a hablar con lógica.
Dijimos que vamos a hablar con lógica. Ya, eso no puede Todo pasar. lo que existe tiene fin. Eso es una lógica. Todo lo que existe tiene fin. Usted me está diciendo que Dios existe, o sea que Dios tiene fin. Eso es la lógica. Ahí no vale creencia, ahí no vale nada. El creador de la vida. En esta tierra han habido civilizaciones de otros planetas que se establecieron aquí con propósitos. Por ejemplo, ¿usted sabe qué es un monstruo marino? Dios creó los grandes monstruos marinos. ¿Y sabe de dónde viene Godzilla? Del mar. Los dinosaurios, aunque ustedes, pastores, digan que no existieron, es una de las enseñanzas más verdaderas y verídicas que tiene la ciencia moderna. Los dinosaurios, porque Dios los creó. Un monstruo marino literalmente no es un tiburón, es un dinosaurio con la capacidad de estar en el mar y estar en la tierra, pero fue extinguido, y no como lo dicen ustedes para enredar a la gente. Ustedes dicen que un asteroide cayó y extinguió a los dinosaurios. No. ¿Sabe? Miguel, yo te hago una pregunta. Si usted está con su familia y allá hay otra familia y no hay nada que comer y un dinosaurio está ahí todo atractivo, ¿qué hacemos? Nos lo comemos como a un elefante. A los dinosaurios los extinguieron los primeros hombres llamados los cavernícolas, la raza humana misma. No fue un asteroide, existieron. Bíblicamente, los pastores dicen que en el cielo hubo una rebelión de 50 millones de ángeles con un diablo contra Dios. ¿Cómo se les ocurre a pastores decir que en el cielo, en la gloria de Dios, va a haber una pelea contra él? Allá no había forma de pensar nada malo porque todos eran seres perfectos. Allá no tenían la capacidad de pensamiento. Pero a los egipcios se los ahogó en el mar. Pero mire que usted dijo que Dios todo lo puede. Todo lo puede. Y mire lo que Póngale cuidado. y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. ¿Quién no se robó? ¿Quién no? Judá. No pudo estando con Dios. Entonces imagínense, si estando con Dios no pudo. No. Hablemos con lógica. Sí, con lógica, no con creencia. Vamos a hablar con lógica. ¿Usted cree en Dios? No. ¿No cree en Dios? Pues es un ser malísimo. No, espere. Venga. ¿Pero usted cree en Dios, sí o no? Por eso, le estoy diciendo, si creo en Él, es un ser malísimo, claro. Bueno, usted cree en Dios, que es un ser malo. Ahora, vamos a hacer una cosa. Alguien le dijo que Dios, que le dijo a usted que entonces que Dios lo dejara parapléjico y no pudo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué Dios no lo dejó parapléjico? Por la sencilla razón. Porque Dios no es un títere de nadie. Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿De quién? De Adán. De Adán, listo. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Siga. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. ¿El nombre de quién? De ellos. O sea que el nombre de ellos es Adán, no el nombre de él. Y lea Juan 5:41, ¿qué dice? ¿Cree en la Biblia? Lea Juan 5:41. No, respóndame. Lea Juan 5:41. ¿Cree en la Biblia? No, es que eso es un libro como cualquiera. Sí, entonces ¿por qué dices que el sol sale sobre todos si es aquí donde está escrito? Ah, no, por eso, y le digo. Entonces si crees. Entonces, si ahí dijera, Ahora dice que la... si ahí dijera Sí. que 5 por 3 es 91, usted dice, claro. No, ustedes dicen que un asteroide cayó y extinguió a los dinosaurios. No. ¿Sabe? Miguel, yo te hago una pregunta. Si usted está con su familia y allá hay otra familia y no hay nada que comer y un dinosaurio está ahí todo atractivo, ¿qué hacemos? Nos lo comemos como a un elefante. A los dinosaurios los extinguieron los primeros hombres llamados los cavernícolas, la raza humana misma. No fue un asteroide. No había nada que comer. Ahora, piensen bien. ¿Ustedes creen que Sansón, el de pelito largo, era un hombre normal? Con la quijada de un asno, un montón de un montones. Con la quijada de un asno mató a 1000 hombres. ¿Usted cree que un man con el hueso de una vaca muerta puede matar a 1000 hombres? Y Sansón los mató. Satanás no era un ángel. Satanás Pero muchos dicen que sí era, ¿no? era un ser de otra civilización, de otro planeta.
Es como decir, en Marte había un ser en esa civilización perverso, malo, despiadado y mentiroso. Entonces él embarró en Marte y tocó expulsarlo a la Tierra como rayo. Porque en esta atmósfera él no se adapta como se adapta allá, no lo podían dejar allá. En esta Tierra han habido civilizaciones de otros planetas que se establecieron aquí con propósitos, pero es que esta la manda el Espíritu Santo. El hermano Miguel quería un debate y un debate vamos a tener en este momento. Yo, Jorge Holguín, llamado el teólogo de Medellín, contra todo el pastorado a nivel mundial. Y sé que no son 2 o 3, son todos. El debate comienza así, pastores. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tomó polvo de la tierra e hizo a un hombre y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, Adán, ¿cierto? Es que mire, Yo le muestro que Dios es amor. Le muestro que Dios es bueno. ¿Qué tal que fuera malo, pues? ¿Qué tal que fuera malo? Vamos 10 contra 1. Listo. Yo muestro 10 versículos que Dios tiene características buenas y usted me muestra uno solo que es malo. Usted le puede dar órdenes a Dios y sabe que se burla de usted. Usted lo que quiere hacer es hacer quedar en vergüenza a Dios. Usted espere, diciendo que Dios es un títere, pero quiere que le diga una cosa, joven, con mucho respeto. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Dios está en usted. Dios está en usted, ¿sí o no? No existe porque lo que existe tiene fin. Dios está en usted. No existe, Dios no existe porque lo que existe tiene fin. Dios no existe, Dios es. En todo lo que manifieste vida. Es que si él, supongamos pues que el creador de la vida se llame Dios, supongamos que se llame Dios y que sea Dios, ¿cómo voy a creer en él si él ya está dentro de mí? No necesito creerlo. Creer sería dudar. Dios está dentro de Dios está dentro de usted. Por eso, pero no es un Dios. Esa deidad de la que hablan en la Biblia es solamente uno de los tantos dioses que cayeron aquí a la tierra y se hicieron pasar por el creador. Entre esos, claro. O sea que si existe Dios. No existe, no existe. Es quien creó el agua, la tierra, los animales. Dios no existe y está dentro de usted. No existe, pero está dentro de usted. Es en mí. Escúcheme, Dios está en usted. Es que te entienda esta palabra. Dios está en usted, ¿sí o no? No existe porque lo que existe tiene fin. Dios está en usted. No existe, Dios no existe porque lo que existe tiene fin. Dios no existe, Dios es. Es en esas palomas. Hermano, yo le dije que en todo lo que manifieste vida. En cambio, mire que el creador de la vida está dando sol para todos. Vea, para el indígena, para el de la bicicleta, para el que cree, para el que no cree. Mire, eso es justicia, porque ese que yo le estoy hablando no es una deidad. Ahora, es donde emana toda vida. ¿Se acuerda que yo le dije a usted? Sí. Que con una sola... Sí. Coge la Biblia. Muéstreme un solo versículo donde diga, uno, que Dios es un ser malo. El profeta Elías fue llevado al cielo en carros de fuego. Eso no pueden ser ángeles, hermano, ni pueden ser cosas de Dios. En las otras civilizaciones hay carros de fuego, como aquí hay taxis, como aquí hay... Usted, hermano, aquí hay cosas desarrolladas, submarinos, y esa propulsión. Si nosotros tenemos esta tecnología, imagínense la de allá, que fue por la que mandaron a uno de los hombres que estuvo aquí, a Elías. Es que ahí lo dice. Yo no creo 5 por 3, 91. Yo creo que yo era un 0 y Dios es el 1 y ahora soy un 10. Hablemos con lógica. No, es que con lógica. La Biblia está escrita en la verdad. No, es que mire, cita cosas de la Biblia, pues dice que el creador de Lea. la Biblia, y eso está aquí. El primer personaje que aparece en la Biblia capaz de hacer cualquier cosa es Jesucristo. Piense bien, ¿usted cree que Jesucristo podía levantar a un muerto? Multiplicar los panes. Jesucristo podía hacer milagros. ¿Por qué? Porque venía del cielo. Jesús vino del cielo y yo lo muestro. San Juan capítulo 3 dice, nadie bajó del cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, y está hablando con ellos. Está hablando con Nicodemo y a la vez estaba en el cielo. Con dos seres de otras civilizaciones, uno se llama el Arcángel Miguel. Dice, y el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles. Pero para ustedes, pastores, es muy fácil dibujar eso de los hermanos con plastilina y enredarlos.
Decir es que eso fue en el cielo. Eso es una herejía, es una blasfemia. Decir que el arcángel Miguel peleó contra Satanás en el propio cielo, en la casa de Dios. El universo. Sí, por ahí más o menos. La Tierra es llamada el planeta azul. Alrededor hay otros planetas. Marte. Es decir, vean, el sistema solar es así. La Tierra, Plutón, Marte, Mercurio, Saturno, Júpiter, Venus, el Sol y la Luna. Y las estrellas. ¿Usted sí cree que en el universo hay otros planetas? Piense. Piense a ver. Jesús, el endemoniado gadareno, Jesús llegó a Gadara y vio a un muchacho y le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Ahí no dijo yo me llamo Satanás o yo me llamo Diablo, ahí dijo Legión, otro ser. Ese ser tenía la fuerza de 2000 cerdos. El cerdo en su velocidad y en su capacidad. ¿Cuánto cree usted que pesa un cerdo grande? 80 kilos. Sí, más o menos. 80 por 2000, ¿cuánto es? 2000 personas tienen fuerza. Juntas. Sí. Pueden alzar un bus. Sí. Eso hacía un solo hombre llamado Gadareno. Se reveló un ser llamado Adán y pagó con la muerte, con la desgracia, con la desdicha y que su hijo Caín fuera un asesino. Y cuando el arcángel Miguel le ganó al dragón y a los ángeles, ahí estamos viendo seres de otras civilizaciones. Porque Dios no puso a Júpiter y a Saturno simplemente para adornar el universo. Allá hay civilizaciones y de cada civilización se reveló un ser. Sí, la mujer y el hombre son uno solo. No, señor. ¿Cómo que no? No, Somos señor. una sola carne. Sí, ella tiene vagina, ella tiene pene. Es que mi pene es de ella y la vagina de ella es mía. Somos uno solo en Cristo. La Biblia dice que el nombre de ellos es Adán. eso, y también Eva. Adán. Yo me llamo a mi esposa Yo y le explico quién es Adán. No. Señor, yo le explico quién es Adán. Ahí son dos que se llaman Adán, ¿cierto? Sí. Pero Él y ella. bueno, él y ella. Lo dice usted. Ahora, Él y ella son ahora respóndame. Adán. Ahora respóndeme esta. Una ley. Sí. Son una ley. Ahora respóndame esta. Antes de Eva, ¿quién estaba? Antes de Eva no habían. Es que Eva somos ¿Pero nosotros. quién creó a Eva? Eva la que salió de la costilla de Adán. Porque Adán fue adormecido, una generación. Adán era, espéreme, yo le respondo. No, pero déjeme terminar. Adán es una humanidad. Déjame terminar. Listo. Yo le dije que le ganaba, ¿cierto? Sí. Ahora bien, primero, ¿quién fue? Adán. Entonces no habían dos. Listo. Entonces, ¿quién es el nombre? ¿De quién es el nombre? Listo, entonces yo le explico. No, ¿de quién es el Yo le nombre? explico. Adán es una humanidad. Ay, que la costilla es el mismo Adán, Es que hombre. no están hablando de esta costilla y no una costilla genética. La costilla genética. De una no. costilla genética y lo modificaron. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia que hubo, ¿a quiénes modificaron? A esta humanidad. ¿Eso lo cree usted? Por A mí no me eso. han modificado. No lo han modificado. Espera, dentro de 20 años, las generaciones que van a ver. No, caballero, yo tengo el